El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, endureció sus críticas al gobierno por la supuesta demora en la agenda legislativa de seguridad, que recuerden ustedes se había pactado con una vía rápida que había comprometido la mesa del Senado, algo que dicen que eso no se ha cumplido. En el Ejecutivo respondieron que existe urgencia en esta materia y que el objetivo no es sacar leyes rápido, sino más bien despacharlas de manera correcta. Diego Sáez, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Claro, tal como lo comentaban, continúa la discusión, continúa el debate sobre cómo se ha llevado adelante la agenda de seguridad en el gobierno, esto tomando en cuenta los avances y los acuerdos previos que se han concretado con el Parlamento. Recordemos que el 15 de abril los presidentes de ambas cámaras del Congreso anunciaron junto al Ejecutivo la priorización de 31 proyectos de ley para enfrentar la crisis de seguridad y cada uno tenía un plazo establecido por 75 días, 150 días o hasta final de año para ser promulgados. De los 31 proyectos acordados, el llamado Fast Track legislativo, 19 ya se encontraban en tramitación y los 12 restantes debían ser ingresados por el Ejecutivo. Y sobre este último punto han surgido críticas de parte de la oposición y principalmente del presidente del Senado, el UDI Juan Antonio Coloma, quien acusó un lento avance en la tramitación y no solo eso, sino que el gobierno no estaría cumpliendo el compromiso de enviar las 12 iniciativas acordadas al Congreso. Por esta razón, el senador Coloma reiteró el llamado al Ejecutivo a apurar el tranco y a no realizar malos cálculos. Yo hago un llamado al gobierno a revisar sus datos, a revisar sus prioridades, porque de verdad no hay opción de fallarle a Chile en esta materia. Y estoy seguro que el Congreso está en la mejor disposición a aprobar, pero si no se sabe bien cuáles son esas agendas o se queda una sensación de avance que no existe, no es un buen consejo, porque aquí tenemos que responderle a Chile. Esta situación ha generado tensión entre el gobierno y el presidente de la corporación y también un desacuerdo en las cifras. ¿Por qué? Porque el senador Coloma apuntaba que de las 31 iniciativas acordadas en seguridad, solo 3 han sido despachadas a ley. Aquí se cuenta la ley contra el sicariato, la de delitos económicos y la que otorga a Carabineros facultades para requerir documentación migratoria. Luego de esto, la ministra del Interior, Carolina Toá, respondió que eso no sería verdad, no sería cierto, ya que son 8 los proyectos a su juicio que han sido promulgados por el gobierno. Pero ¿qué pasa con este desacuerdo? La secretaria de Estado más tarde reconoció que en realidad también estaba contando los proyectos contemplados en el compromiso transversal que se definió a fines de enero de este año, la llamada Mesa de Seguridad, en la que, recordemos, la derecha se restó de participar tras los indultos presidenciales del presidente del mandatario Gabriel Boric. De todas formas, la jefa de gabinete, Carolina Toá, declaró que el gobierno sí le ha dado urgencia a proyectos de seguridad y que se ha hecho el trabajo. Además, concluyó que no solo hay que sacar leyes de forma rápida, sino que hay que hacerlo de la manera más correcta posible. Que en el gobierno no hay ninguna complacencia. En el gobierno estos temas se están tratando y trabajando con una intensidad que no conocíamos hacía mucho tiempo respecto a la cantidad de proyectos que tramitamos, la velocidad con que los sacamos. Yo hice referencia el otro día que respecto a la agenda que se presentó en el mes de enero, ya hay 8 proyectos aprobados. De las 31 iniciativas acordadas del Fast Track legislativo, hay algunas que se tramitan actualmente en la Comisión de Seguridad de la Cámara. Por ejemplo, la ley que modifica sanciones del delito de usurpación y la de reglas del uso de la fuerza en materia de orden y seguridad pública. Hablamos con algunos integrantes de esta comisión, de esta instancia, por ejemplo, con el diputado RN, Diego Chalper, quien sostuvo que no se observa un sentido de urgencia en materias claves como fortalecer a Carabineros. En tanto, el diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, señaló que esta agenda es compleja y que por eso demanda un tiempo prudente para la discusión. Vemos un gobierno que no impulsa la agenda legislativa y vemos un gobierno que se sube tarde a los proyectos y que además sus partidarios normalmente o los votan a media o los votan en contra. Agilizando los proyectos de ley, pero dando cuenta de la celeridad que tiene que conciliarse necesariamente con la calidad de los proyectos. Son proyectos que son muchas veces bastante complejos.
Hay otros parlamentarios como el senador de la DC, Iván Flores, que integra también la Comisión de Seguridad, pero del Senado, que hizo un llamado a cortar la pelea chica, esta discusión sobre los números, y enfatizó en lo importante que es privilegiar la calidad de estos proyectos. Por otro lado, otros apuntan a cuidar las relaciones entre el Ejecutivo y el presidente del Senado, sobre todo porque se trata de una relación clave que sirve como puente para llegar a acuerdos entre el oficialismo y la oposición. Nivaldo Néstor. Mira, hay datos interesantes porque cuando uno observa, por ejemplo, lo que se ha hecho a nivel de la mesa del Congreso, del Senado, y uno empieza a revisar dentro de los 31 proyectos que se habían comprometido, que muchos de ustedes lo deben recordar. No hay que confundirse con los proyectos que venían de antes, que incluso de algunos de ellos ya habían sido aprobados en primer trámite. Por ejemplo, la ley que sanciona los actos de preparatorios de sicariato. Esa es una ley que ya se cumplió y que está dentro de los márgenes, es decir, está con el check positivo porque ya falta solo que salga del Congreso para ser promulgada. La ley de delitos económicos, que modifica diversos cuerpos legales para ampliar la responsabilidad penal de las personas jurídicas y regular el ejercicio de la acción penal respecto de los delitos contra el orden socioeconómico, es una ley que está aprobada en tercer trámite y que está a la espera de la promulgación por parte del gobierno. También está con check positivo. Modificación de la ley 20.931 para otorgar a Carabineros facultades para requerir documentación migratoria y poner a disposición de la autoridad contralora a quienes no puedan acreditar su regularidad. Eso está cumplido los plazos, todavía falta el último, pero que va bien avanzado. Claro, luego, sí. Son proyectos que obviamente hay dos de ellos que acabas de mencionar que ya fueron promulgados y el de delitos económicos que está a la espera de promulgación, pero donde está la preocupación es en el resto de proyectos, específicamente en 8 proyectos que están dentro del plazo de 75 días a contar del 15 de abril, o sea, van quedando solamente semanas para algunos proyectos que no han representado algún avance, por ejemplo, en el que sanciona daños en los medios de transporte público de pasajeros y en la infraestructura asociada a dicha actividad, por ejemplo, está sin avance. Hace mucho tiempo está en una conformación mixta de 2 comisiones y hasta el momento no ha presentado grandes avances y por eso se centra esta preocupación que manifiesta el presidente del Senado. Ya, vamos a ver, pero mira, uno ve la lista de los 31 proyectos, igual aquí ¿qué proyectos no se han presentado hasta ayer? El proyecto que se había comprometido el Ejecutivo para modificar la ley de llamado de servicio y contratación por resolución de Carabineros, el proyecto del Ejecutivo que recogiendo elementos de uno de los proyectos que ya estaba en la Cámara, buscaba que regula la habilitación del control de identidad a personas que se ubican en zonas rurales fronterizas hasta 10 kilómetros de la frontera y establece un análisis previo de admisibilidad antes de su reconocimiento como solicitante de refugio, algo que es tremendamente importante para poder operar en la frontera. También está el proyecto que presenta el Ejecutivo para prohibir el porte de combustible en contexto de manifestaciones. Tampoco ha sido presentado. El proyecto que el Ejecutivo comprometió que fortalece el rol de prevención de delitos de las municipalidades. Claro. Tampoco. Está el del Ejecutivo, otro que había comprometido el Ejecutivo que permite que el Ministerio Público pueda iniciar investigaciones en ciertos delitos de contrabando. En fin, o sea, hay proyectos que todavía ni siquiera ingresan, podríamos estar largamente hablando, que todavía no han ingresado al Congreso. Y esa es la crítica finalmente que hace el presidente del Senado. Exacto, sí, ese es el listado de proyectos que en el fondo él estaba sosteniendo, que hay algunos que se tiene que apurar la tramitación porque se están cumpliendo los 75 días y no se estaría cumpliendo el compromiso fundamental entre ambas cámaras con el Ejecutivo, porque por eso fijaron plazos en el fondo, para dar a conocer y también para dar a conocer a la opinión pública que se iba a concretar en un tiempo establecido, que no era un saludo a la bandera, por decirlo así, solamente que había un plazo establecido para cumplirlo y hasta el momento no se está llevando a cabo en algunas instancias, sobre todo los que están cercanos a cumplir los 75 días de plazo. Mira, hay un proyecto que puede ayudar muchísimo al Ministerio Público en sus investigaciones, el número 31, que busca un proyecto de ley que busca entregar una facultad especial al Ministerio Público y también a las policías. ¿Saben para qué? Para solicitar
el listado de pasajeros de transporte aéreo a nivel nacional. Que no tengan que pasar por una orden de un tribunal, sino que si el Ministerio Público quiere saber quiénes iban en ese vuelo o quiénes vienen en ese avión, lo puedan hacer. Parece como de lógica, ¿no? Que la justicia o que los entes que son auxiliares de la justicia puedan tener acceso a nóminas, por ejemplo, de pasajeros de un avión. Creo que cuando, por ejemplo, se está siguiendo a alguien, se está persiguiendo a alguien, si hay una investigación que todavía no está formalizada. Ahí uno puede diferenciar cuáles son más claves que otros en realidad, pero hay algunos que sí demandan urgencia por parte de la oposición, han manifestado que sí son urgentes. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Muy buenas tardes.